Y ahora vamos a revisar pues este día en el cual las mujeres potosinas, las mujeres mexicanas salieron a las calles de nueva cuenta, como lo hacen cada 8 de marzo, decidieron salir a las calles a protestar. Y bueno, la realidad es de que es un día de ellas, es un día de lucha, es un día en el que pues se tiene que abrir profundamente los oídos y escucharlas, escuchar en su reclamo en un país que es profundamente peligroso para las mujeres. Yo veía una de las frases que ponían ayer en los cartelones de las mujeres que acudieron a la marcha y que lo cubrió maravillosamente nuestra compañera Jimena González, que ahí estuvo presente en la marcha, y nos lanzó una fotografía que la compartió para nuestras versiones de redes, y decía, si no estoy segura en mi casa, ¿no? Se tiene que hacer patria, ¿no? Me parece que son de esas frases que son profundamente descriptivas de lo que es hoy por hoy estar en un país violento hacia el sector de las mujeres. Por ello, le agradezco que esta tarde nos tome la llamada y la saludo con mucho gusto a la maestra Claudia Espinosa Almaguer, catedrática e investigadora de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, maestra? Bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Otro 8 de marzo, el día de ayer, llega, maestra, y con un montón de contextos que rodean este día. Vamos a empezar primeramente con ello, cómo ve que llega este 8 de marzo en su edición del 2026, maestra? Pues mira, llega con una circunstancia a nivel internacional, nacional y local de bastante conflicto y de riesgos nuevos para las mujeres. Uh-huh. Tú sabes que a nivel internacional la persistencia del conflicto armado en Medio Oriente y la situación que está generando ahora Estados Unidos, Israel, etcétera, estas grandes potencias, que me parece que es un tema de discusión y deberían de serlo también desde aquí, ¿no? Desde lo aparentemente pequeño que es San Luis Potosí, porque el día de ayer se dieron manifestaciones en todo el mundo develando la situación, la grave violación a derechos humanos que vive hace más de 1,500 días las niñas y mujeres en lugares como Afganistán, como Irán, como Siria, y la violación sistemática a sus derechos fundamentales, la persecución política. Ahora mismo tenemos a nivel internacional a una compañera, Betty Lasgar, que está encerrada en Marruecos por su orientación sexual, por ser lesbiana y por ponerse una camiseta, ¿no? No hay libertades en estos lugares. Pero también de cara a este gran análisis, nos vamos a lo nacional y observamos que más del 70% del país tiene declaratoria de alerta de violencia de género, incluido nuestro estado, y que hace bien poco, el 3 de marzo me parece, una diputada de aquí de San Luis refirió haberse comunicado con la Secretaría de la Mujer que conduce Citlali, y que le habrían dicho que para la Federación las alertas de género que están en la Ley General de Acceso son obsoletas, son inútiles y hay que quitarlas, ¿no? Nada de estos adjetivos, Jonathan, de inutilidad, que lo escuchamos aquí en San Luis Potosí el año pasado cuando el grupo dedicado a analizar la violencia de género y específicamente el mecanismo de alerta aquí en San Luis, retiró de 3 municipios la alerta por decisión de la Federación. Y lo aceptaron el GIM, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, lo aceptó sin cortapisas, incluidas las autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fueron las que pidieron por principio de cuentas la alerta en 2017. Entonces, pues nos hallamos ante un escenario en que se va a desaparecer no solo de aquí de San Luis, sino que empezaron por San Luis y lo que seguiría es las otras 24 alertas de violencia que están vigentes en México. Pero
¿cuál es el criterio, maestra? Porque la realidad es de que sigue siendo un estado que registra agresiones a mujeres, sean una, sean dos, sean tres. Están registradas. De hecho, yo recuerdo que usted y yo comenzamos este año en entrevista precisamente registrando que había agresiones a mujeres, maestra. Sí, efectivamente. El año pasado, Jonathan, cuando yo todavía formaba parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, Ajá. manifestamos una oposición absoluta por la falta de explicaciones desde el grupo responsable y desde la Secretaría de la Mujer de aquí de San Luis Potosí. No solamente son autoridades locales, son autoridades a nivel nacional, pero la decisión era, es decir, el razonamiento fue, en Tamuín, Tamazunchale y Matehuala ya no hay feminicidios registrados, y como no se está matando a las mujeres, pues vamos a retirar la alerta, tal cual. Uh-huh. Eso, como tú sabes, y tu audiencia también, hemos hablado varias veces que la violencia feminicida no solo es la muerte violenta de las mujeres, sino que es el último paso de toda una serie de prácticas de agresión, la violación, la violencia familiar, o sea, es la punta del iceberg. Entonces, no hay fundamento, no hay motivación. De los municipios que todavía están dentro de los 20 municipios a nivel nacional con mayor número de feminicidios, son parte de las otras 24 alertas que están vigentes en México. Es más del 70% del territorio nacional. Tampoco vas a encontrar, y que las ciudadanas de esos estados tampoco van a encontrar razones ni fundamento en donde digas, ya podemos vivir una vida libre de violencia. Eso es mentira. Lo que pasa es que por política nacional o de cara al mundial, o sencillamente a lo mejor es que para la federación, si llega una, tenemos que llegar todas, aunque sean muertas, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ve mal, pareciera que se ve mal el reconocimiento de la violencia feminicida, pero estas son perspectivas absolutamente subjetivas, basadas en datos estadísticos de la incidencia delictiva tan solo a nivel nacional. No hay materia para la cual se pueda tomar una decisión de esta categoría, ni en San Luis Potosí, ni en ningún otro estado de la República donde está vigente el mecanismo de alerta. Ahora, maestra, otro de los contextos que se da llegando este 8 de marzo en San Luis Potosí es, rescato esta declaración que dio la fiscal general del estado, reconociendo que de las denuncias mayores que se registran en la fiscalía o ante la fiscalía es por violencia familiar, violencia contra la mujer. Esta violencia que se queda encerrada en los muros del hogar y que, híjole, lamentablemente se vuelve el primer lugar más peligroso para la mujer, su propio hogar, maestra. Es correcto. Esa incidencia delictiva, John, está presente a nivel nacional desde 2006 a la fecha. Es decir, siempre la violencia familiar ha sido uno de los delitos mayormente denunciados en el Estado. Uh-huh. Y dos, nunca ha dejado de crecer, ni siquiera en la pandemia, fíjate, que fue cuando hubo bastantes restricciones, ¿recuerdas? Uh-huh. El año pasado nosotros concluimos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, con aproximadamente 9.964 carpetas de investigación por violencia familiar, 1.981 delitos sexuales registrados y 7 feminicidios. Entonces, pero es igual que va de la mano con el fenómeno a nivel nacional, porque a nivel nacional el año pasado fueron 266,000 carpetas de investigación por violencia. Uh-huh. El problema ahorita, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, es que solamente se ha registrado enero, fíjate, nos falta que la federación actualice sus datos, pero tan solo en ese mes visible en la estadística pública van 613 llamadas a 911 por violencia aquí en San Luis y 706 carpetas de investigación por el mismo delito. Es que esto, maestra, lo que pareciera representar es que
la violencia hacia las mujeres ha bajado de las calles, no quiero decir eliminar, ha bajado de las calles, pero se ha quedado encerrada en las casas. Mira, la violencia siempre ha estado presente. Ajá. Lo único que sucede es que lo que se ha modificado es su perspectiva jurídica y social en torno a cómo se produce. Es decir, en los años 80, por ejemplo, era legítimo que se agrediera a la esposa en aras de disciplinarla, lo permitía la legislación familiar. Tantos años después, décadas después, en el 98, San Luis Potosí tipifica junto con otros estados del país el delito de violencia familiar y entonces ya se establece como un delito per se, además se vuelve causal de divorcio, es decir, ya no está permitido hacer eso. Ajá. Ha ido incrementando también por la concienciación social respecto de este fenómeno. En su mayoría son mujeres, sí. Son mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, quienes más denuncian la violencia dentro de, ya sea que haya un vínculo familiar o que se produzca en la convivencia, ¿sí? Pero desafortunadamente no se han establecido estrategias, y no me refiero solamente a estos últimos años. Cada sexenio que transcurre se producen programas y políticas específicas y entonces es como que no se rescatan las buenas prácticas, pues no sé, porque no se han observado, no se ha hecho ese reconocimiento de que ha habido cosas que funcionan y lo que acaba haciendo es que cada quien pues actúa o va a la suya. ¿Me explico? El año pasado, cuando en el sexenio de Juan Manuel Carreras, se estableció, por ejemplo, un programa para hacer un protocolo de órdenes de protección que llevó a cabo el CJ, el Centro de Justicia para las Mujeres. Se gastó $500,000 de la Federación y es hora que el protocolo, pues, no sabemos qué fue de él, ¿no? Porque, es decir, no se rinden cuentas, no hay seguimiento de las medidas para atender o prevenir o sancionar este gran fenómeno. Porque no todas las instituciones tienen las mismas competencias jurídicas, cada una debe de actuar de manera, digamos, respetuosa con las funciones de otras áreas, ¿no? Así es, maestra. Entrando en la parte final de esta revisión al 8M, San Luis Potosí, si pudiéramos definirlo, ¿cómo estaría, no puedo decir calificado, pero sí cómo se encuentra? Creo que esa es la palabra. ¿Cómo se encuentra San Luis Potosí en medio de no solo la justicia hacia las mujeres, sino también en su garantía de seguridad? Porque yo veía los cartelones, gracias a las fotografías que había puesto nuestra compañera periodista Jimena González, y había mucho que ponían en los cartelones de la protesta de las mujeres, el cómo mi casa se ha vuelto el lugar más inseguro, pero también el Estado no me puede garantizar el ir a la calle, el ir a la universidad, el ir al trabajo. Eso no me imagino cómo puede representar el día a día de las mujeres potosinas, maestra. Pues mira, a nivel, digamos, nacional, ahora nos tocó el año pasado se empezó el Banco Mundial a recabar información sobre México como país respecto de lo que tiene en la legislación, lo que dice el derecho en el derecho a una vida libre de violencia y lo que viven las mujeres o las percepciones de cumplimiento de las obligaciones que están en esas leyes. México sacó, ahora recién acaba de salir el informe, digamos un 8 de 10, o sea 0 sobre 10, ¿no? Sacó un 8 en la legislación. Tiene una legislación más o menos avanzada de países democráticos respecto de este derecho. Pero en su aplicación sacó un 5. Y estuvimos platicando con el Banco Mundial al respecto porque no solamente te ponen a hacer piden tu colaboración para revisar la ley, sino además te entrevistan, es decir, verifican que en ese contexto en donde tú estás viviendo como experto o experta en el tema, puedas ejercer un análisis de qué tanto se aplica la ley, por ejemplo, la Ley General de Acceso, etcétera. Y México está reprobado.
En lo que hace a San Luis Potosí, nosotras vamos de la mano con otros estados de la República. Es decir, la mujer potosina, depende en dónde se desarrolle, va a atravesar prácticas de violencia. No en vano la marcha de ayer no solamente protestó contra las instituciones del Estado, sino, por ejemplo, contra la propia universidad. Es decir, el fenómeno se replica en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y además a lo largo de su trayectoria, solamente que el tipo de violencia al que es vulnerable va cambiando conforme la mujer va creciendo. Lo que necesitaríamos aquí es tener unas propuestas jurídicas serias, porque además las reformas al Código Penal, por ejemplo, son de risa, Jonathan, si no es que de que uno se ofenda por la calidad paupérrima que han tenido las propuestas a nivel legislativo en los últimos años, en los últimos 2 años, en esta legislatura. De verdad, es una cosa vergonzosa pensando, ¿sabes en qué? En la víctima que está en estos momentos en los que tú y yo estamos en esta entrevista y nos están escuchando, de la víctima que ahorita está detrás de su casa con su agresor del otro lado de la puerta. O sea, no se da cuenta el poder, sea como se llame, sea quien sea, que haya una urgencia de hacer trabajo eficaz. Ese es el problema. Ese es el gran obstáculo es no saber lo que uno está haciendo, no saber cómo está legislando y no saber qué decisiones debe de tomar para actuar en esos verbos que yo te platico: prevenir, atender y sancionar la violencia. Que no mientras eso no se vea como una prioridad político-criminal para el Estado, va a seguir ocurriendo y va a seguir aumentando este fenómeno. Bueno, maestra, definitivamente es solo parte de cómo se llega a este 8 de marzo y, como usted decía, no por nada se vio la multitudinaria manifestación el día de ayer en las calles del centro histórico, de más y cada vez más mujeres de todas las edades con un solo propósito: hacerse escuchar. Y por ello, pues era importante tener esta revisión, que siempre le agradezco esté con nosotros. Maestra, cuídese mucho y que esté muy bien. Muchísimas gracias, Jonathan. Hasta la próxima. Es la maestra Claudia Espinosa Almaguer con nosotros, investigadora y catedrática de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, con nosotros esta tarde.